El compañero Sergio China Gonzalo. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en el segundo programa del Café de los Sábados. Para los que nos están escuchando, mi nombre es Sergio Gonzalo, todo el mundo me dice Chino. Estamos, como dijo Ana, en la sede de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mendoza, aquí en la calle General Paz. Y vamos a continuar hoy en el programa hablando del impacto de los aumentos tarifarios. Está con nosotros nuestra operadora estrella, Ana Gutiérrez, Alejandro Gil, que es el productor general, que nos está acompañando desde la FM Ágora. Está Enrique Tarriqui, que es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mendoza, a quien desde ya le agradecemos que nos reciba aquí en la sede de la entidad. Está Andrés Casabán, de Diálogo Peronista. Está Marisa Mulero y Valeria Encinas, de la Asociación Bulla y Barrio. Y también está acompañándonos Gabriel Bravo, de APIME. Bueno, vamos a pedirle, antes de que hable Enrique, que es nuestro anfitrión, para un poco plantear el tema, la problemática, le vamos a pedir a Andrés Casabán, que nos introduzca. Yo te quería preguntar, Andrés, ¿es cierto que las tarifas debían aumentar? ¿Cómo es esta situación? Planteanos una semblanza de la realidad actual. ¿Cómo están impactando estos aumentos en la población? Buenos días, gracias Chino, gracias Enrique, de los demás presentes. El tema tarifario el gobierno nacional y provincial lo han planteado como una estrategia de supuesto sinceramiento por el atraso tarifario. Y en realidad, las tarifas de cualquier servicio público están enmarcados dentro de alguna estrategia de desarrollo o no. ¿Ah? Cuando las tarifas de un servicio público están subsidiadas para determinados sectores, esto está vinculado con la posibilidad de vivir mejor, de aumentar la producción, también genera empleo, y si las tarifas de un hogar o de los diferentes sectores productivos están en un nivel razonable con relación a sus ingresos, hay un remanente de dinero que lo destina a consumir, y eso en términos de bienestar es bueno, porque se puede acceder a bienes y servicios que te permiten alcanzar determinado nivel de bienestar, y esto genera un círculo virtuoso en la economía basado no solamente en el crecimiento económico, sino también en el desarrollo. El desarrollo es distinto al crecimiento económico. De esta manera, lo que ocurría con las tarifas es que la gente podía consumir sin caer en ningún tipo de consumismo, como por ahí falsamente se plantea. Los productores, los industriales, podían producir, generar empleo, vendían, y esto también hay algunos otros instrumentos en este sentido. Las tarifas son parte de los instrumentos de una estrategia de desarrollo nacional o de política económica. ¿Me explico? Ahora, Andrés, esto de que estaban atrasadas verdaderamente las tarifas, ¿quién se está quedando la ganancia de estos aumentos? ¿A dónde va a parar eso? A ver, está atrasada o no en base a qué estrategia de desarrollo, como ya dijimos recién. Pero además, la segunda mentira respecto de este sinceramiento tarifario está dado en que decía que aumentaba el déficit fiscal. Que aumentaba el déficit fiscal y que el Estado ya no podía seguir bancando esta fiesta de consumo de energía en el país, porque si no lo teníamos que pagar entre todos. Pero aquí que esas empresas prestadoras de estos servicios públicos, digamos, entre todos, de modo proporcional a nuestras capacidades de ingreso, estaban destinadas a estas empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de energía eléctrica y de gas. O sea que estas empresas no lo hacían por beneficencia este trabajo. Lo que pasó ahora es que cuando se retira el Estado y ya no disminuye los subsidios, la ganancia de esas empresas se la cargan
se le carga a las tarifas. Es decir, que todo lo que nosotros pagamos de más de tarifas es proporcional a las ganancias que aumentaron estas empresas. Así, si las tarifas de gas y de luz nos han aumentado un 1000% a los consumidores residenciales, a los comerciantes, a los productores, a los industriales, en términos proporcionales ha aumentado la ganancia de estas empresas. Y no es ningún secreto, basta con ver los balances de estas empresas. Para ir a algo más cercano, Ecogas incrementó en un 1000% las ganancias denunciadas en sus balances, que lo tienen que presentar en la Comisión Nacional de Valores porque emite acciones. Y así cada una de estas empresas, o sea, todo lo que ya no podemos pagar o que pagamos con enorme sacrificio, como hablábamos al principio, empresas, la población en general, que es el consumidor residencial, que hace esfuerzo enorme por pagar estas tarifas cuando las puede pagar, van destinadas directamente a estas empresas. ¿Y estas empresas quiénes son los titulares? Los titulares de estas empresas son en su mayoría funcionarios del gobierno nacional. Entonces, el debate hoy no es que ya las tarifas están caras, están impagables, no se pueden pagar. Esto está teniendo consecuencias muy graves, no solamente en el sector productivo, que tiene que echar empleados porque no puede pagar las tarifas, sino que además vende menos porque la gente hace esfuerzo para pagar las tarifas y deja de consumir otros bienes y servicios. Y la otra pregunta es, ¿qué hacen los funcionarios públicos, nacionales y provinciales? Pues nada, defienden esto. Esta semana hemos visto a Cornejo, en un acto de realmente desconocido, de quejarse por el tema de las tarifas. Y no, le llegó, sí, pero la boleta de la casa la paga por otro lado. El problema de Cornejo es que hoy está dando el salto a la política nacional y entonces no quiere hacerse cargo de los conflictos provinciales, porque necesita estar más preocupado por la conducción de la UCR nacional y necesita despegar su agenda local. Pero no dice cómo lo va a resolver. Y Andrés, escúchame, ¿cómo es esto? Porque muchos nos dijeron que había una desinversión enorme y que era necesario reacomodar las tarifas, esta política de respecto a la energía, es una política para que la energía no crezca en términos nacionales. Nos dijeron que aumentaban las tarifas porque como estaban atrasadas, eso imposibilitaba las inversiones. En realidad indica datos oficiales, información propia, tomando los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, no están cumpliendo con los planes de inversiones que dijeron en las audiencias públicas, y más aún en el término en la electricidad. En el caso provincial, las empresas, ahora salió una nueva resolución del ENRE donde dice, está bien, mire, le vamos a perdonar, no haga todas las inversiones porque verdad que nos hemos atrasado con las tarifas. En esta política de sinceramiento vinieron unos salvajes y nos dijeron por vía justicia de que teníamos que ser gradualistas. Ellos dicen que son gradualistas. No están cumpliendo con estas inversiones. En el gas pasa lo mismo. El Enargas le ha dicho a las distribuidoras que los planes de inversión que presentaron hace 2 años no los tienen que cumplir en los tiempos que habían dicho porque la tarifa no se está ajustando en los términos que ellos le habían prometido a las empresas. Por dicho de otra manera, que ellos mismos se habían prometido a sí mismos, porque Ecogas es propiedad de Tomás Sevic, entre otros, de Nicky Caputo, que es el pariente de Caputo que es ministro, que es el íntimo amigo del presidente. Esos son los propietarios de las empresas. No están cumpliendo con las inversiones. Las inversiones lograr el autoabastecimiento energético. Es más, existía el plan gas donde las empresas tenían que comprometerse a cumplir determinados planes de inversión desde el 2010 en adelante. En su momento el gobierno nacional dejó de pagarle en los términos que se habían comprometido porque no estaban cumpliendo con las obras. La semana pasada Aranguren les dijo que le va a pagar toda la deuda, pero no les pidió que hicieran las inversiones. Entonces, y lo grave en la provincia es, Cornejo sale en términos bravucones
a enfrentar a Aranguren, pero, oh casualidad, él firma los decretos de aumento de tarifa eléctrica y no ha dicho que va a firmar una dejando sin efecto eso. Y lo otro, a las audiencias de gas mandaba a funcionarios provinciales para avalar lo que proponían las empresas. Es decir, una mentira más. Se está pasando una pátina le exige diálogo a Aranguren. Cornejo le exige diálogo a Aranguren, como si él fuese el patrón del diálogo en Mendoza. Él no dialoga con nadie. Yo creo que cuando hablaba de Aranguren, en realidad estaba mirando al espejo. La verdad que es terrible la situación. Hay una falta de sentido común terrible. Le vamos a pedir a Enrique Tarditi, a quien le volvemos a agradecer hoy permitirnos realizar el café de aquí, la sede de APIME, que nos comente cómo es el impacto que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas a partir de estos aumentos tarifarios. Buenos días. Aparte de que ustedes pueden venir todos los sábados acá a ocupar este lugar que está disponible. Bueno, el asunto de las tarifas, muy bien, ha sido muy buena la explicación de usted, compañero, respecto a por qué los aumentos y todo y la no inversión. ¿En qué incide en las pequeñas y medianas empresas? Las micro, pequeñas y medianas empresas. Incide en que tienen que le ha aumentado considerablemente el gasto, los costos. Ya los costos, por la inflación, los costos de las empresas son bastante ajustados y la ganancia que puede llegar a tener para subsistir está afectando a la pequeña y mediana empresa, a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿En qué aspecto? Con el almacenero del barrio, que tiene 2 o 3 heladeras, van a ver cuál es el llanto que tiene él con respecto a cuánto es lo que tiene que pagar, y que es una empresa muy chiquita que es para el sustento de una familia. Si miramos a un microempresario secadero de fruta, que utiliza gas para el secado de la fruta, obviamente es un costo bastante importante. No hablemos de las empresas metalúrgicas que utilizan energía eléctrica, que también los afecta considerablemente. Es decir, que todos estos aumentos, como bien lo explicaba Andrés, es para beneficiar única y exclusivamente a los poderosos, a los grandes grupos económicos. Esto nos tiene que, la pauta de que Macri, conjuntamente con todos sus ministros, que son CEO y son multimillonarios, porque si lo comparamos con los sueldos que podemos tener, yo como jubilado, como mi pequeña empresa, la ganancia, estamos muy lejos de poder llegar a los valores que maneja esta gente. Por eso es muy importante frenar este aumento. Es muy importante la participación de la gente para que se frene este aumento de las tarifas, que sean avalados por unas asambleas no vinculantes que no sirven para nada, porque nos quejamos, decimos todo esto que hemos explicado, que ha explicado Andrés, y total ellos deciden. Al no ser vinculante la asamblea, la audiencia no tiene ningún valor. Enrique, te quería preguntar, ¿es posible trasladar al precio con lo que venden los productos que producen las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, como has hablado, estos aumentos, o hay una temática de consumo que está imposibilitando eso? Bueno, eso está ligado. ¿De qué vive una pequeña empresa? Del poder adquisitivo del pueblo. Si el poder adquisitivo de la gente
ha bajado con los aumentos de la inflación y los aumentos de las tarifas, no compra menos, porque el 95% de las micro, pequeñas y medianas empresas depende del mercado interno. Si no hay poder adquisitivo de las empresas o de los trabajadores, hace que sea imposible de mantener una ganancia. Tenía otro elemento, un segundito, tenía otro elemento que no lo visualizamos, que son los clubes de barrio. No lo visualizamos porque el club de la esquina de la casa de uno parece que no quisiera, pero la participación y la existencia de los clubes de barrio quedan afectados con el aumento de la energía eléctrica y la de gas. Es un elemento fundamental que la gente no lo toma en cuenta, de que también hay una crisis ahí, en ese aspecto. Por eso, dos elementos, que es la energía, que sirve para la transformación de la materia prima, para el mejoramiento de la vida del ser humano, son los que están afectados, donde dependemos de los grupos económicos. Te quería preguntar, Enrique, ¿podés plantearnos o tienen ustedes una posición desde la Asamblea respecto de lo que está pasando con el frigorífico Aconcagua? Bueno, el frigorífico Aconcagua, esto es por información que han salido a los medios. Hay una reserva aparentemente por parte del frigorífico que ellos van a seguir trabajando, pero obviamente para mantener la temperatura de las cámaras que tienen, funcionan con energía negativa, pero energía al fin. Es decir, energía negativa porque es extraer calor en vez de introducir calor. Para extraer calor hay que producir el frío adecuado para mantener la materia prima. Y si esto, con los aumentos de las tarifas, obviamente es un elemento fundamental para la subsistencia de ese frigorífico. Pero no solo la Aconcagua, tenemos en todo el Valle de Uco, todos los frigoríficos para la fruta, para todos los productores, que se van a ver afectados los precios de guarda de estos productos. Y va a traer aparejado obviamente un aumento. Pero si aumentamos, ¿qué ganamos? Es una pregunta que yo me fui por la rama. Pero la pregunta era ¿por qué, en qué le afecta? Los aumentos relativamente los podés trasladar a los precios. Los aumentos son en base a la utilidad que puede tener una pequeña empresa, porque no somos formadores de precios, sino somos consumidores de los precios que están impuestos por los grandes grupos económicos. Bueno, saludamos a Alejandro Gil, que se ha sumado al café, acaba de llegar, después le vamos a dar la palabra, pero Gabriel Bravo quería comentar algo, quería ampliar algo relacionado con el frigorífico. Buenos días. Sí, la información precisa del frigorífico la obtuvimos la semana pasada porque hubo mucha información dando vueltas con cierta incertidumbre sobre qué sucedía, y nosotros desde APIME tenemos que tener mucho cuidado de manejarnos con información muy precisa, y nosotros vamos a defender a los trabajadores y a las pequeñas empresas. Entonces salimos a buscar información con mayor precisión. Se le hizo una entrevista al señor Robi, que es el apoderado del frigorífico, otrora gerente, y la situación es la siguiente: el frigorífico estaba pagando facturas de luz de más de 500.000 pesos, entonces decidieron suspender la cadena de frío. Entonces, hoy por hoy está trabajando con alquiler de espacio físico para mercadería no perecedera, más otros espacios que también alquilan para otro tipo de servicios, hasta tanto la cosa se aclare. Hubo un run dando vueltas sobre posibles negocios inmobiliarios, etcétera, tendiendo a que la noticia fuera
un poco picante, ¿no es cierto?, tendenciosa. Y la realidad es esa. Hoy por hoy, según nos comentaba el señor Robbie, no hay ninguna oferta inmobiliaria, no hay ningún proyecto inmobiliario, simplemente se ha tomado esa decisión de suspender el frío y solamente alquilar espacio para mercadería no perecedera. Pero yo quería también, de paso, hacer una mención. Me llegó la boleta del agua, de acá de Mendoza, y además de toda la bronca que tenemos nosotros por el tema del tarifazo, de este manoseo al cual estamos siendo sometidos, a las crisis de las pymes, a la falta de rentabilidad, etcétera, etcétera, que todas las cosas que estamos mencionando, hoy creo que la indignación llegó a su máxima expresión cuando recibo la boleta del agua y atrás viene una propaganda de Flybondi. No sé si se dieron cuenta. Lo que pasa es uno, cuando llega la boleta, ¿qué hace? Saca la boleta y tira el resto. Y con toda la bronca. Me parece una falta de respeto, ¿no? Esto que nos lleve una propaganda de Flybondi simultáneo a una boleta de tarifazo, medio como que nos están tomando el pelo. Claro, aparte que las boletas están llegando en cualquier fecha porque ellos pretenden que nos digitalicemos en todo, ¿no es cierto? Entonces uno no sabe cuándo vence, cuándo venció, cuánto tiene que pagar, cuántas cuotas, no. Me parece realmente que esto ha llegado a un momento, a un cúmulo de rabia que estamos acumulando nosotros que no sé por qué lado va a saltar. Sí, comentaba entonces lo del frigorífico, terrible, o sea, un frigorífico que no puede hacer funcionar la heladera, la cadena de frío, la cámara de frío, una cosa de loco. Y esto de Flybondi que nos estás diciendo, que llegue aparte sin ninguna explicación, la verdad que no te dan ninguna explicación de esto. ¿Vos, Andrés, querías comentar algo? Sí, algo con relación a lo que planteaba Enrique y que uno también tiene que ver como indicadores las consecuencias de los tarifazos, de la inflación, de los niveles de recesión en los que está cayendo la economía y que se ven disimulados, porque en realidad está claro que el desempleo aún no ha aumentado a niveles escandalosos, pero por dos razones no ha aumentado. En las estadísticas oficiales. Uno, porque la población económicamente activa se ha disminuido. ¿Por qué se disminuye? Una cuestión técnica es, lo que se mide es la gente que busca trabajo, y lo que ha disminuido en las últimas mediciones es la cantidad de gente que busca trabajo. Por eso disminuyó el desempleo en las cifras oficiales. Es decir, está produciendo un efecto de los desalentados, lo mismo que en los 90. Hay gente que ya considera que no va a conseguir trabajo y que tiene que desarrollar otra estrategia de sobrevivencia. Por eso, pero lo segundo es que lo que se está viendo es que está aumentando el empleo en negro. ¿Y esto por qué se produce? Porque muchos pequeños, medianos y microempresarios, frente a esta situación de disminución de las ventas, aumento de los costos, costos que ellos no definen, sino como decía Enrique, lo define un tercero, que ellos se tienen que proveer, para no echar empleados, o para no echar tantos empleados, lo que hacen es muchas veces comienzan a pagar parte del salario en negro, o pasa a estar en negro. ¿No? No genera desempleo, pero sí genera precariedad laboral. O la mitad, exactamente, lo que se hace es, se paga la mitad del salario en blanco y la otra mitad en negro. Eso lo que va produciendo es menores ingresos, de financiación de los sistemas jubilatorios. O sea, rápidamente vamos a empezar a ver, en 2 años ya se está viendo esto, si esto continúa, rápidamente estamos en una curva descendente donde los indicadores se van a ver, y enseguida vamos a ver el tema de salud, que hay una compañía que no habla de salud, las consecuencias que esto trae. Y tiene un fin esto, porque la gente, mucha gente, digamos, que tenía de alguna manera expectativas, o que se había generado alguna expectativa de tener que padecer esta etapa como una especie de transición, hoy no ve que tenga una terminación estos aumentos, va a seguir aumentando.
¿Quién me puede comentar algo de eso? A ver, Alejandro. Hay una explicación. En realidad esto todo responde a un mismo problema. Nosotros desde hace muchos años venimos escuchando hablar de la presión impositiva, de la plata para el Estado para subsidiar a los negros. Digo, esto era el discurso común, el relato común. Y uno veías en tu sueldo por ahí que si cobrabas un poquito más, que te descontaban 1.500 pesos de impuesto a la ganancia, como que te volvía loco, porque te hacían falta para tu casa. Porque estamos hablando de sueldo que hace en 2015 eran de 18.000 pesos. Entonces, si vos de 18.000 pesos te descontaban 1.500 pesos, ese discurso te llegaba. Lo que no nos dábamos cuenta es que me descontaban 1.500 pesos del sueldo. Del agua, me descontaban el 40% de la tarifa del traslado, digamos, por el servicio de transporte público. En realidad nosotros creíamos que hablaban de nosotros. En realidad ese mensaje era el de los dueños de los medios. Que viven en barrios privados, no necesitan un sistema de seguridad. En realidad financian un sistema de seguridad que es para nosotros, porque ellos pagan otro adentro. Financian el sistema de salud nuestro, porque ellos tienen obras sociales privadas. Financian un sistema educativo que es el nuestro, porque ellos van a universidades y escuelas privadas. Entonces, en realidad nosotros empezamos como propio un discurso que no nos es propio. Creo que la primera etapa, por eso decimos nosotros siempre que la batalla es cultural, y por eso es lo que hacemos, es tener un medio alternativo, contrahegemónico, porque nosotros tenemos la misma realidad que el resto. Yo no vivo en un barrio privado, nosotros los de la radio no vivimos en barrios privados, no tenemos medicina prepaga privada, vivimos la misma realidad que el resto de los argentinos. Entonces, el objetivo final es lo que siempre nos dicen. Cuando escuchamos a Broda, a todos los economistas clásicos, ¿qué nos dicen? Y que hay que dejar que el Estado tiene que retirarse. La economía se tiene que autorregular. Y este es el discurso. El Estado se retira, la economía se autorregula, los chiquitos se pierden, pero seguramente alguien los va a reemplazar. En el medio aparecen estos discursos, aparece este nuevo relato de que cae el desempleo, que en realidad no cae el desempleo, aumenta el número de personas que están inscritas como monotributo social. Cae la expectativa de conseguir un empleo. Esto es lo que cayó. Cae la pobreza, y cuando uno empieza a revisar, a los que nos gusta esta cosa de la estadística y esto, empieza a revisar, entonces dicen, bueno, los 18.700 pesos que dice que tienen que ganar una familia con mamá, papá y 2 chicos, para salir de la línea, para estar por encima de la línea de la pobreza, allá que son mentirosos, pero no importa, porque hemos discutido otro día porque es mentiroso eso. En realidad tenían dentro de esos 18.700 pesos, el Estado, el INDEC, considera que hay partes de esos ingresos que se dedican a determinadas cosas. Esta ponderación del destino de los fondos que cobra una familia no ha variado, se está utilizando el del año 2010. Entonces cuando vos entras a ver, te dice que una persona usa el 6% de su sueldo, o sea, de esos 18.700 pesos, una familia usa el 6% para hacer frente al pago de impuestos, servicios y tarifas públicas. En el 2010 era más o menos realista ese 6%. Con estos aumentos que estamos hablando, hoy representa el 22% por lo menos de los 18.700 pesos. Por lo menos el 22%. Entonces, yo no esto voy a repetir una expresión que no sé si la has acuñado vos, pero a mí me ha quedado. Digo, lentamente nos estamos convirtiendo en indigentes energéticos. Porque en realidad las tarifas representan mucho más en nuestro ingreso. Antes el gas no era un problema. Hoy se plantean qué pasa cuando llegue la luz. ¿Cuándo termina esto? Yo creo que en la medida que todos nos vayamos haciendo conscientes y nos empecemos a ajustar, quienes tenemos más o menos la misma realidad. A ver, el empresario de la pyme no tiene una realidad muy distinta que el laburante del negocio acá enfrente. El empresario de la pyme es casi un cuentapropista. En muchos casos un cuentapropista. En muchos casos son estos que la economía o que el INDEC dejó de contar como pobres o como desocupados.
o dejó de contar como desocupado, pues se pusieron un kiosco y ahora somos monotributistas, pero están tan jodidos como el resto. Bueno, sí, Andrés. Tu pregunta tiene una doble interpretación. Si tiene fin porque finaliza en algún lugar o si tiene fin porque tiene una finalidad. La finalidad ya la hablamos, es la de estas empresas de enriquecerse a costa del ingreso de la población y de los pequeños y microempresarios. ¿Ah? Porque son los mismos dueños, los dueños de esta empresa son funcionarios de este gobierno. Pero si es por si finaliza en algún momento el tema de los tarifazos, no, porque han atado las tarifas al valor del dólar, que lo manejan ellos, y a la inflación, que no la controlan. O sea, las tarifas van a seguir aumentando por más que no haya quita de subsidios, porque está atado al dólar, están dolarizadas, y está atada a la inflación, porque se tiene que garantizar no perder el dinero. Y así está la resolución en Largas. Ahora, si puede finalizar este proceso, sí, ¿cómo? Con organización y con política, no hay otro modo. Y lo otro con respecto al tema de la pobreza energética, el tema es, la tarifa es cara o no es cara de acuerdo a los ingresos. ¿Me explico? Por eso el tema del concepto de pobreza energética está tomado en un concepto internacional donde se establece que un hogar, una empresa, puede destinar hasta el 10%, o debería destinar hasta el 10% de sus ingresos para que sea sustentable en términos de bienestar o de producción en términos razonables. En la Argentina estamos alrededor del 5 o 6%, y ahora estamos superando el 20%. Esto es matemática, saca la cuenta. Si a mí me llega de luz, de gas, de agua, y en transporte público tengo que gastar el equivalente más o menos, por las cuentas que estamos sacando, mínimo 2.500 pesos por mes, y eso representa el 10%, mis ingresos deberían ser de por lo menos 25.000 pesos por mes. Y en realidad el promedio de los ingresos en nuestra provincia y en el país está muy por debajo de eso, está en unos 15.000 pesos. Es decir, también 15.000, 13.000, 10.000, no importa. Lo que estamos diciendo es, estamos muy por debajo de eso. Entonces, la cuenta que uno tiene que sacar es, saco la cuenta de cuánto pago de luz, de gas, de agua y gasto en transporte público, y eso no podría superar, para que yo no pierda bienestar y para que una empresa sea más o menos sustentable, no debería superar el 10% de mi ingreso. Es decir, estamos hablando que la gente, el empobrecimiento de la gente está subsidiando el enriquecimiento de algunos. Es terrible la situación y como se ve, muy crítica. Es natural, que esto es lo más grave, que esto es lo cultural. Pretenden que naturalicemos que los pobres, hay gente pobre en todo el mundo. Los pobres, siempre hubo pobres. Entonces tenemos que naturalizar la pobreza y naturalizar que hay otros que les fue bien, el cuento este de la meritocracia, que a la clase media nos pega bien, porque por ahí nosotros, claro, pues, digamos, a nosotros nos pega el tema del cuento de la meritocracia, porque por ahí nosotros hacemos mucho esfuerzo y decimos, si esto fuera por mérito, seguramente a mí me iría mejor. La verdad es que esto de la meritocracia, uno dice, ¿qué mérito han hecho los herederos de la Pampa Húmeda? Y claro, bancarse que se murieron los viejos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, le vamos a pedir a Ana que mande la cortina, y después vamos a hablar con Marisa y con Valeria para que nos cuenten un poco cuál es la realidad que ellos viven. Bueno, seguimos aquí en el Café de los Sábados, hay muchos comentarios, se ha seguido conversando en el intervalo. Habíamos quedado en preguntarles a Marisa o a Valeria, no sé quién quiere tomar la palabra primero que nos expliquen brevemente qué es lo que hace la asociación Buy de Barro, y después que nos comenten cuál es la situación que se está viviendo en el barrio donde ellos trabajan a raíz de estos aumentos terribles. Buenos días y gracias por darme el lugar de poder hablar del ciudadano común que pisa territorio y que vive esto con mucha desesperanza y mucha preocupación.
soy integrante de una asociación civil, Bulli Barro, sin fines de lucro, que trabaja en el oeste de Godoy Cruz de hace varios años. Es un conjunto de varios actores de la comunidad, docentes, vecinos de la zona, que un día se juntó para ver qué hacíamos en ese momento con nuestros chicos. Así nació un ropero comunitario, donde nuestras primeras pasos también fue salud, y varias razones pero en ese momento no fue prioridad, era solamente el tiempo libre de los chicos, más allá de las necesidades que siempre se tienen en las comunidades. Desgraciadamente desde hace 2 años eso ya empezó a agravarse, ya el tema del ropero fue una necesidad, porque nuestro barrio está enclavado en el Pedemonte, con muy poco acceso, donde es una zona de barrio de Sol y Sierra, zona asentamiento que cada vez está más habitado, con muchas necesidades: salud, transporte, vivienda, y ahora con el agravamiento de las tarifas, el acceso. Cuando se habla de las tarifas, los servicios sociales, se habla como el celular, no. Los servicios a nivel de los servicios públicos, el agua, el apoyo, eso es uno de los derechos más humanos, más. Y creo que ya eso está totalmente desvirtuado. Me ha tocado, por mi trabajo, recorrer los barrios y llegar a un domicilio donde una jubilada que gana 8.000 pesos le llevó una boleta de 1.800. ¿Qué hacemos? En lo personal, te puedo decir que desesperanzada. Por más fuerza que tengamos, la realidad nos supera. Es llegar a nuestro galpón. Nosotros funcionamos en un galpón que hace de escuela, en muy malas condiciones, pero que a los chicos les sirve. Porque hay 1,5 kilómetros al próximo parada de un barrio. No tenemos transporte fijo, no tenemos frecuencia, no tenemos acceso a la ambulancia. ¿Y qué hacemos? Yo lo que he visto en mi barrio es el crecimiento de comedores y merenderos. Yo veo que un pibe que llega un sábado que funciona el merendero nuestro en el galpón de la escuela, un pibe me viene descalzo y se toma 4 o 5 vasos de leche. ¿Qué hago yo con esta realidad? Bueno, la verdad que es terrible, es decir, el aumento lo que vendría a ser la exclusión. Y impresionante el trabajo que ustedes están haciendo ahí. Concretamente con el tema de la garrafa, ¿podés decirme qué pasa con la garrafa? ¿Hay garrafa? ¿Cuánto cuesta la garrafa? Explicame un poco cómo es ahí. El barrio de Sol y Sierra tiene poco acceso. El garrafero llega a un negocio o a cualquier otro negocio, no vamos a meter en esto a los pequeños comerciantes porque es su supervivencia, su modo de vida, sino a lo que se ven forzados los vecinos del barrio. La zona de puestos es una zona de puestos cercana al barrio, pero aislada, donde el garrafero llega hasta el negocio del barrio. La garrafa social no llega, a no ser que haya alguna institución, un comedor, que pueda pedir que llegue el camión. Más de 30 garrafas no llegan. ¿Qué haces en una zona donde habitan más de 1.000 personas? Con poco acceso, que tiene una sola calle principal. La garrafa, hasta antes del aumento, salía a 250 pesos, sin el aumento de hasta el 60%. Ahora la gente la está pagando 350 pesos. En un hogar donde no hay trabajo
acceso al trabajo, donde muchos trabajan con su carro, son recicladores, como le dicen ahora, para ponerle un buen título al que vive de la basura, que come de la basura, porque es una realidad que se ignora. Se levantó el pozo, pero todavía la gente sigue trayendo cosas de lo que recoge. Se come de eso. Y en una familia, en una zona donde es muy fría, porque es al pie del cerro, imagínense en invierno lo que va a traer esto, donde la mayoría son viviendas, fuera de las del barrio, son viviendas precarias. Cartón, chapa, humedad. Cuando llueve, es zona aluvional. Saben que el dique, tenemos gente asentada dentro del curso del dique. Así que yo el agravamiento lo veo. Y el tema salud, es el tema salud. ¿Qué vamos a hacer con nuestros chicos? Si van a estar mal alimentados y no van a poder con qué calentar. La verdad que si no existiera una política de desarrollo para el lugar es imposible. Lo que estamos viendo es todo lo contrario, es una política de transferencia de riqueza, cuando lo que habría que avanzar es en algo totalmente distinto. Ana, ¿querías decir? Vos sabés que este tema y este barrio me toca de cerca, porque primero yo viví mucho tiempo en el barrio y después me fui a vivir a los puestos que dice Marisa. Yo hice mi secundaria en esta posta donde ellos están teniendo o sea, la secundaria, obviamente estoy hablando en un censo, porque ya estoy grande para ir a la secundaria normal. No la terminé, pero casi la terminó en ese censo. Y la verdad que verlos nacer en esa asociación y esto que decía Marisa de que ahora le dicen recuperadores urbanos y los recicladores, la verdad que haber sacado el pozo no significó nada, al contrario, significó que perdieron un montón de posibilidades de trabajar y de conseguirse su plata, porque realmente todos los que estaban ahí en el pozo no les dieron laburo, porque tenían problemas de artritis, porque tenían algún que otro antecedente, porque hubiera un montón de cosas donde la gente se quedó sin laburo, verdaderamente. Y es verdad lo que dice de comer, porque a ver, hoy los compañeros o vecinos que van y bajan en su carro a la ciudad, al centro, van y sacan en diferentes carnicerías, en diferentes lugares de comidas y qué sé yo, y se come. Lo que para cualquier restaurante es algo que lo tiran, o que es basura, o recortes, eso se come. Así que es como para que además veamos de que realmente pasa, sigue pasando, y que no tiene que ser natural, y que no tiene que seguir pasando. Valeria, vos querías también opinar. Bueno, buenos días. Sí, bueno, yo soy compañera de Marisa de esta asociación y compañera de Ana de otros lados. Y llegué ahí al barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz por mi trabajo. Yo soy trabajadora de la educación y mi primera oportunidad laboral se inició ahí en el 2007-2008 con la apertura de un anexo de un centro de educación nocturno secundario. Y en realidad todo tiene que ver con todo, porque cuando hay una política integrada, una política pública, social, integrada, uno ve cómo se disparan todos los resortes. Entonces, en el 2007-2008, habiendo subsanado un par de, o si se quiere restituido algunos derechos básicos de las poblaciones, que es comer, que es abrigarse, que es alimentarse, se puede dar el salto cualitativo y se llega a que la comunidad solicite que, si ya podía comer o ya podía vestirse, educación. Entonces es así que la comunidad de la zona
le pide a la Dirección General de Escuelas que se abra un anexo, porque este 1,5 kilómetros que dice Marisa que existe entre el barrio y el resto del mundo, implica esto, que el resto del mundo está muy lejos. No hay transporte, eso fue, es una pelea de que tienen los compañeros hace mucho tiempo, yo hace 10 años más o menos que estoy ahí y trabajando, digo, yo sí me he quedado más tiempo porque armamos esta asociación, pero no vivo ahí, hay gente que hace 30 años que está ahí y el tema del transporte es un desastre. Bueno, la comunidad se organiza y solicita a la escuela porque este 1,5 kilómetros impide que haya un acceso genuino al derecho básico que es de la educación. Llegamos al barrio y bueno, hemos visto cómo ese anexo, esa aula anexa de un centro educativo se transforma ya en una escuela. Para no hacer el cuento tan largo, vivimos cosas maravillosas, hicimos cosas maravillosas como tener egresados que se insertaron en el sistema público de salud como agentes sanitarios, como promotores de la salud. Bueno, tuvimos momentos muy cúlmines y fantásticos, los que se vieron completamente mochados con el cambio absolutamente de paradigma en cuanto a quienes nos gobiernan. Hay que hacer una mea culpa, quizás faltó profundizar, porque en realidad las mismas personas a las que no supimos llegar y explicar bien por qué la política pública era integrada y por qué entonces la escuela no solo era un lugar donde se iba a estudiar, sino también donde podía ir ANSES y gestionar asignaciones, jubilaciones, como es una zona aluvional, muchas veces ANSES se instaló ahí como oficina, o sea, el gerente regional o no sé cómo es la cuestión del organigrama ANSES, se fueron ahí y los trámites salían, porque en realidad la concepción era otra. No era la cuestión burocrática para entorpecer, sino, bueno, en burocracia vivimos, pero en realidad lo que hacíamos era poner a disposición una institución para que otra funcionara. Gestión pura. Faltó que nosotros lográramos que los compañeros y compañeras internalizaran eso, y sí, porque en realidad ni bien cambia el gobierno, lo que vemos, esto fue 10 de diciembre, asume el nuevo gobierno. Creo que al sábado siguiente tuvimos una reunión nosotros para saber cómo íbamos a seguir y explicar, porque la característica de las organizaciones que surgieron en territorio es que uno se explica con el otro, se construye el conocimiento colectivo, no es que va un iluminado y explica cómo... Nada, ahí entre todos vemos qué onda, qué va a pasar. Ese sábado que nos reunimos habían ya creo que 4 o 5 cartones colocados sobre la medianera o la pared de la escuela que hacen que hoy ya son otras viviendas, entre comillas. ¿Por qué? Porque se sucedieron y se comenzó a incrementar el asentamiento porque, bueno, la changa se pierde y es una cadena. Nosotros lo que vimos ahí fue eso y bueno, como decía Marisa, si bien nosotros el aumento de tarifas como escuela aún, como en ese galpón donde nosotros funcionamos como organización, hay 2 escuelas, suponemos que la Dirección General de Escuelas solventará la calefacción. Y aún tenemos a muchos, bueno, es graciosa la música. Es la del barrio, claro. Pero no, nosotros suponemos que no nos van a mandar una boleta, o sea que podremos seguir calefaccionando la escuela. Hay mucha gente que va y está un rato calentito allá adentro de lunes a viernes porque, bueno, afuera está como bastante feo. Bueno, una realidad muy dura. Yo quería plantear un tema, porque hemos visto ayer hubieron concentraciones y manifestaciones, una acá en el kilómetro cero. A mí me tocó participar en la que se hizo en Luján, habían aproximadamente unas 130 personas. Para Luján es una cifra importante para hacer una primer convocatoria en un lugar que no suele ser el lugar donde se convoca, se reúne la gente, es una sociedad, una comunidad con características especiales. Yo quería preguntarles, a ver si alguien quiere opinar sobre esto. ¿Cómo deberíamos hacer para que este descontento que tiene la gente en general, porque indudablemente el tema tarifario los está impactando de muy mala manera, logre expresarse? Pues me decían que acá en el kilómetro cero había existido una concentración, pero fue una concentración
donde no asistió la cantidad de gente que uno espera que asista, teniendo en cuenta la magnitud de esta catástrofe tarifaria que tenemos. Gabriel, ¿querés opinarnos sobre esto, o Enrique? Si bien no fue la cantidad que esperábamos que fuera, creo que es un paso importante que no tenemos que menospreciar, ¿no es cierto? A lo mejor me parece que la comodidad mendocina, sobre todo de una clase media cómoda, quizás un viernes a las 20 horas era más cómodo estar en la casa frente a un plasma viendo una película. Pero ya les están llegando las boletas y seguramente vamos a hacer más convocatorias y van a ser multitudinarias. Pero sí Luján hay que destacarlo porque Luján partió de la nada y allá tenemos una clase media y media alta y alta que está ignorando esta realidad, que la está negando y que la está justificando, inclusive las boletas. Y en Luján pudimos ver que realmente hubo mucha convocatoria, la gente se expresa en las calles, en los semáforos, con los bocinazos, todo, y yo creo que eso hay que destacarlo por ese lado. Bueno, ha llegado Gabriel Simón, que es uno de los amigos habituales de nuestro café, que siempre participa. Después le vamos a pedir que nos opine. Y yo le quería preguntar a Enrique, siguiendo con este razonamiento, ¿cuáles son los pedidos concretos que se estarían haciendo desde el sector de las pequeñas, medianas empresas? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Retrotraer tarifas? No sé, quiero que me comente a ver qué pide APIM. Bueno, los reclamos son coincidentes. Luján se planteaba, además de esto, declarar la emergencia tarifaria, que es algo que hemos estado escuchando que se está debatiendo en la legislatura provincial, y que el gas envasado sea un servicio público, para que eso sea considerado un servicio público, para que eso posibilite la llegada de gas a un valor, no vamos a decir razonable, porque ya está caro, por más que se retrotraigan los precios, pero aunque sea que pueda ser socialmente aceptable, como estaba diciendo Gabriel. Ahora, a mí me gustaría también plantear una temática que tiene que ver con a quién hay que hacerle reclamo. ¿Cómo es la relación que tiene la política y los políticos específicamente con esta temática? Porque pareciera que es más un tema de la gente y hay reacciones de algunos políticos, como esta última que ha tenido Cornejo, seguramente motivado por las idas y venidas con sus aspiraciones nacionales. Pero, ¿cuál es el rol que deberían cumplir acá los concejales, los legisladores, los intendentes? ¿Hay que presionar ahí? Gabriel, ¿querés opinar sobre esto? Buen día. A ver, vos preguntás por el debería. Claro, los deberías son tan distintos de lo que va haciendo y de lo que se puede o de lo que se dice que se puede, ¿no? Porque la dinámica política, por ejemplo, es maximalista cuando es oposición, o sea, todo debe hacerse, y es posibilista cuando es gobierno, es decir, solo lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo nosotros. Es el discurso que voy a hacer, ¿no? Yo en alguna parte te diría que menos mal que la política está recién despabilándose, porque cuando se politiza en exceso este tipo de reclamos, la gente siente que se desnaturaliza, así que ya los reclamos que son sobre bases reales son usados para la discursividad política, para el enfrentamiento político, y ya deja de importar el reclamo real, porque lo que sucede entra en la lógica de la política. Creo que lo negativo acá es que los decidores políticos
no se hacen cargo del reclamo social. Eso es lo grave, es decir, no está funcionando la política como debe funcionar sin una excesiva politización de todo el reclamo, ¿sí? Todo lo que acontece en la sociedad tiene una faz política. La politización o la partidización extrema no sirve porque finalmente la gente se siente usada, pero me parece que hay un mirar para otro lado en general del sistema político. Oposiciones indirectas, más allá de la discursividad. Y entonces me parece que el saldo o la contracara positiva es que justamente las asociaciones intermedias, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones no gubernamentales, es decir, la sociedad que se organiza, está expresando sus reclamos y está haciéndose ver, visibilizándose más allá del discurso, digamos, partidario. Ese es un dato. Yo creo que no hay que mirar el más y el menos. Si uno mira la foto, tiene una mirada de más o menos. Pero si uno mira el proceso, desde dónde estamos viniendo, desde la negación más absoluta desde sentir de que no tenemos derecho a ciertas determinadas cosas, a saber que tenemos derecho a, por ejemplo, trabajar y ser rentable, como decía el señor. Bueno, estamos dando un paso. Siempre en estos procesos la gente tiende a ver los beneficios inmediatos y no se va dando cuenta de todo lo que queda después abajo de la alfombra. Cuando ya se da cuenta, los procesos son más complicados después, ¿sí? Entonces me parece que hay un despabile que están dando. Me parece que la propia sociedad se organice detrás de los reclamos es el dato positivo. Que la clase política mire para otro lado porque tiene algo más importante que hacer es el dato inmensamente negativo. Bueno, un poco esto lo notábamos ayer en Luján. Habían un par de consignas muy claras y había un intento de despolitización del reclamo, en el sentido de no pegarlo a ninguna figura partidaria, a ningún partido político, y eso me parece que fue el motivo por el cual funcionó como una primera reunión planteada que va a generar seguramente otra. Bueno, vamos a hacer un corte y después continuamos con el tercer y último bloque del Café de los Sábados. Bueno, seguimos con el Café de los Sábados, estamos en el tercer y último bloque del programa. Le vamos a pedir a Gabriel Bravo, porque tenemos dos Gabriel Pulmón y Gabriel Bravo, que profundice el tema de las pymes, reclamos de pymes, la visión que tienen desde acá. Las pymes, que insisto con lo que dije el sábado pasado, pyme hoy no es pequeña y mediana empresa, es pequeña y microempresa. Las medianas ya se nos fueron de rango con el actual gobierno que tenemos en su reclasificación por empresa. Tenemos, además de los problemas tarifarios, no quería dejar pasar el tema del acceso al crédito por las altísimas tasas de interés que hay que pagar, ni hablar si estás en descubierto, ni hablar si tenés que salir a ceder o vender valores. Y esto obedece a todo el sistema de esta especulación financiera que hay a través de toda esta timba que ha creado este gobierno, a través de las LEVAX y otros títulos, plazos fijos, etcétera, que permiten que estos grandes grupos de una patria chica y sumamente selecta en función de sus negocios regionales, vienen sosteniendo y van en detrimento de las pymes porque no pueden tener el acceso a un crédito con tasas, mirá, ni siquiera te digo tasas bajas, tasas razonables, a lo que estamos viviendo hoy las pymes. Mirá si la crisis no es más estructural que esto, ¿no? Y
terminamos cayendo a tomar créditos caros en este momento o casi impagables para pagar deudas fiscales. Ni siquiera, o sea, tomamos un préstamo para capital de trabajo para pagar la FIP, para pagar los honorarios de los abogados, y el gobierno no saca ningún salvavidas para eso. Te saca por ahí una vez al año algo, y ahora se dice que van a sacar un préstamo para inversión, equipamiento, etcétera, pero lo van a sacar por 90 días y chao, se apagó. O sea, no hay una política de Estado a mediano o largo plazo a tasas bajas para que las pymes puedan acceder a tecnología o a sanear sus economías, digamos. Quería preguntarte, vos te he escuchado hacer una clasificación para que la gente que nos está escuchando sepa cuándo es microempresa, cuándo es mediana empresa, cuándo es gran empresa, y aquí en Mendoza, qué representan dentro de la economía estas medianas, pequeñas y microempresas, qué porcentaje de la actividad económica representan este tipo de entidades. Insisto en lo que dije recién, micro y pequeñas. Las micro y pequeñas empresas representan entre el 75 y el 80% de la mano de obra o de los puestos laborales genuinos en la industria nacional, en el sistema laboral nacional. En Mendoza, en los 2 últimos años han cerrado más de 2.500 pymes. Hay una clasificación que ha hecho este gobierno en forma muy perversa, porque fue una de las primeras medidas que tomó para ellos generar su propia ley PYME, para negar una crisis PYME que estábamos solicitando, una emergencia PYME, y rápidamente salieron a reclasificar a las empresas en función de la actividad y la facturación anual. En el rubro nuestro, que es industria, tenemos una micropyme, se la considera cuando factura 10 millones de pesos al año. La micropyme, 10 millones, o sea, estamos en 800.000 pesos mensuales, no sé. Y automáticamente pasan ahí a pequeña empresa 60 millones de pesos. O sea, estamos tan lejos entre un rango y otro que ni siquiera cuando nosotros tenemos que ir a una calificación bancaria, las calificaciones anuales que nos hacen, saltar de un rango al otro para acceder a ciertos beneficios financieros, no llegamos. Entonces, las micros seguimos siendo micro y quedamos a pata y nos subimos al micro, ¿entendés? Así es. Gabriel, justo estaba pensando, ¿cómo hago para entrar en la pyme? Yo con una amiga tenemos un emprendimiento de comidas y tenemos un montón de otras cositas que estamos haciendo. ¿Cómo hago para entrar en la pyme? ¿Cómo me considerás o qué tengo que hacer para poder ser un pequeño y mediano empresario? Para entrar a pyme es muy sencillo, directamente con los datos del emprendimiento y de sus titulares o titular, ya es suficiente. Se comienza a pagar una cuota mensual y bueno, se integra a nuestro espacio de lucha que estamos intentando a través de diversos medios e ideas salir a ofrecer al medio pyme distintos servicios o distintas oportunidades. Este año tenemos un par de proyectos bastante ambiciosos porque, bueno, la realidad del sector hace que nosotros seamos más creativos y que necesitemos más participación. Por lo tanto, lo que le queremos decir y transmitir es que cuando una persona a través de su microemprendimiento o pequeña empresa ingresa a pyme, tiene participación plena en nuestra mesa de diálogo y debate.
Y a nosotros, ¿en qué nos beneficiaría como microemprendimiento estar en la pyme y cómo nos sumaría estar siendo un empresario menos que micro? El beneficio viene aparejado y viene detrás de la lucha conjunta. O sea, integrar nuestra mesa de diálogo, mira, me salió un furcio, ¿no? De diálogo y salir a remar en el dulce de leche con palito de helado, significa crear un espacio o profundizar y agrandar el espacio de lucha que tenemos para las conquistas que necesitamos en el sector productivo y sector comercial, sector de servicios, sobre todo en los micro y pequeños empresarios. Bueno, vamos a entrar en el terreno de los resúmenes, de las conclusiones. Por supuesto que quien quiera ir aportando en este sentido, lo vaya haciendo. Ha quedado claro por lo que decía Andrés en un principio, que hay una política tarifaria, y esa política tarifaria es parte de la política económica. Es decir, hay una intención concreta que trae, que tiene, podríamos decir, una intencionalidad clara, que es profundizar la concentración. Profundizar la concentración, hay una situación de traslado de la riqueza que se está viendo muy claramente en la sociedad, donde los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. Y por supuesto, en pequeñas a medianas empresas, como nos decía, hemos escuchado a Gabriel y a Enrique, la situación es gravísima. Y eso profundiza aún más la crisis económica que vive la economía mendocina, por lo que las pequeñas y medianas empresas representan en la economía de Mendoza. También estuvimos charlando en los gravísimos impactos que tiene en la calle, en el territorio. Nos estuvieron comentando tanto Marisa como Valeria, en el contacto directo con la gente, la imposibilidad de afrontar estos valores. También me parece muy interesante recordar algunas cosas que han estado saliendo acá, relacionadas con cómo canalizar el reclamo, qué hacer para despertar a la gente que se siente angustiada, agobiada, pero que tiene por ahí cierto temor a ser utilizada por la política. Se habló también de eso, estuvo muy interesante, cómo motivar que la gente empiece a manifestar su reclamo y cómo hacemos para organizarle ese reclamo, transformarlo en una propuesta superadora, y pedirle a la política, a los políticos, que hagan lo que tienen que hacer, que es atender este reclamo. Bueno, en el terreno, en esto ha ido discurriendo el programa, creo que ha estado muy interesante. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, ha salido momentáneamente Enrique, pero tal vez vos o Gabriel, un poco para ir cerrando el programa. Volvemos a agradecerle a Enrique y a vos que nos hayan atendido acá, que nos hayan facilitado la sede. Ha estado muy interesante, muchas conclusiones buenas. Por eso te voy a decir. Bueno, sí, reiteramos el ofrecimiento de APYME para que esto siga funcionando. Estas puertas están abiertas. Y un poco la conclusión a la que podemos llegar a través de lo que comentaban Valeria, Marisa, Gabriel, es que al territorio tenemos que ir todos, no tenemos que dejar de lado a las organizaciones sociales, porque con ellas tenemos ante nuestros ojos la realidad
que los que más están sufriendo. La situación se va a agravar ahora cuando vengan los meses de frío. Desgraciadamente tengo un mal pronóstico, una opinión personal, a ver mucha gente desprotegida, ancianos y niños principalmente, y la situación es muy penosa. Por otro lado, hoy me manifestaban que ya por Facebook se están ofreciendo técnicos para colgarte de la luz. Por Facebook te están ofreciendo modificar la lectura del medidor de gas. Bueno, me parece que esto nos está poniendo, no te voy a decir a la altura de un país que esté en guerra, pero estamos mal, muy mal. Entonces, bueno, acá me parece que tenemos que estar todos en el territorio, todos en la calle y todos luchando por algo en común, que es primero los de más abajo, los que más necesitan, y o sea, que la teoría del derrame de ellos tiene que ser totalmente invertida. Acá nosotros no somos ni siquiera el platito porque nunca nos va a llegar. Así que tenemos que dar vuelta, me parece, la taza y que un antiderrame tendría que ser la cosa. Bueno, la verdad que muy interesante. Incluso en los intervalos han salido otros temas para trabajar. El tema de la educación estuvo planteado. Seguramente vamos a trabajar sobre ese tema, vamos a conversar, vamos a debatir sobre ese tema en alguno de los programas futuros del Café de los Sábados. Nos estamos despidiendo. Gracias, Ana. Gracias a la gente de APIME, gracias a la gente de Solibarro, bueno, de Bullibarro, perdón, del barrio Sol y Sierra. Gracias a los amigos de siempre, Gabriel, Simón y demás. Nos escucharemos, debatiremos el próximo sábado en este café que resulta tan interesante. Gracias, hasta luego. Hola, Ana. Hola, Ale, ¿cómo estamos? Bien, Anita. Bueno, contento porque ha salido muy bien la transmisión esta vuelta. Hemos tenido muy pocas interferencias. ¿sí? Hemos tenido un par de oyentes que nos están diciendo que ha salido muy bien y que están todos muy contentos de poder haber escuchado este programa, que ha sido, la verdad, muy esclarecedor con el tema de las tarifas y, bueno, y de la realidad que está viviendo cada uno de nosotros. Y principalmente esta asociación con este barrio en el oeste de Godoy Cruz. Bueno, un abrazo muy grande al Chino Monsangue y bueno, ya que estás ahí, sí. Yo no pude hacerlo porque estaban al aire cuando yo pasé por ahí un ratito, estaría bueno que le dejes nuestros teléfonos a Tarditi y a Pyme, porque no me desagradaría que a Pyme tenga al menos una columna en esta radio. Me encantaría que fuera un programa por semana, donde los pequeños y medianos empresarios de Mendoza, los pequeños, como dicen ellos, porque los medianos ya están en la lona, los microempresarios, ¿sí? Los microempresarios tengan un espacio por donde comunicarse, por donde informarse, asesorarse y bueno, estar en contacto entre ellos. Qué mejor que poner nuestro canal de comunicación al servicio de las pequeñas y microempresas. Sería perfecto. Bueno, yo quiero denunciar públicamente de que, como dije más temprano, yo estudié en el CENS del Sol y Sierra y una de mis profesoras, acá la presente compañera Valeria Encinas. Así que todos los que militan y me odian o me quieren, échenle la culpa a Valeria Encinas porque fue la que me arrimó hacia el peronismo y a la política. Así que nos estamos viendo el sábado que viene, nos estamos escuchando el sábado que viene. Esta noche las invito a todas las mujeres, compañeras. Esta tarde las invito a todas las compañeras para que estemos en Sutiaga, en la calle Corrientes 234, hablando con Sandra Russo y teniendo una charla muy amena con ella, porque la verdad que es una compañera militante, a pesar de que, además de que es una compañera escritora y periodista. Así que bueno, nos estamos viendo y muchas gracias, Alejandro, por todo. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.